Hola, ¿cómo estás? Soy la licenciada Elena Moreno. En este video quiero trabajar el tema del miedo y por qué es necesario liberarnos de esta emoción. En videos anteriores ya expliqué cómo el miedo activa la producción de adrenalina y esta a su vez actúa sobre las glándulas suprarrenales que son las que producen el cortisol. El cortisol debilita el sistema inmunológico que es el encargado de protegernos de las enfermedades. El miedo está íntimamente vinculado a nuestros instintos de conservación, de supervivencia. El miedo es el que nos alerta frente a las situaciones de peligro para que reaccionemos preservando nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el miedo se descontrola en nosotros? Paradójicamente, en lugar de ayudarnos a preservar nuestra vida, puede hacernos que reaccionemos poniéndonos en peligro. Te voy a dar un ejemplo para que puedas entender esto que estoy explicando. Una paciente de 12 años, quien está padeciendo un trastorno de ansiedad, es decir, su miedo está descontrolado, el otro día regresaba a su casa junto con su mamá en vehículo. Su mamá se detiene a hacer unas compras en un comercio y esta paciente siente que se asfixia dentro del auto. Entonces decide bajarse para regresar caminando a su casa. Cuando caminaba por la vereda, ve que un hombre venía en sentido contrario por la misma vereda. De pronto a ella se le cruza el pensamiento que este hombre podría llegar a hacerle algo. Le suscita este pensamiento un miedo muy intenso. Y entonces ella, sin pensar, cruza a la vereda del frente. La calle es doble mano y ella solamente vio en una sola dirección. Eso provocó que casi la atropellara un vehículo. Vemos cómo el miedo descontrolado hace que tengamos reacciones impulsivas y que no pensemos bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué ocurre esto? Por dos razones. En primer lugar, el miedo distorsiona la percepción de nuestra realidad. Como decimos vulgarmente, agranda las cosas. Ve peligro donde en realidad no hay peligro o no hay mucho peligro. Esta reacción de miedo descontrolado puede llegar a convertirnos en personas muy desconfiadas, personas agresivas e inclusive personas violentas con los demás. En segundo lugar, el miedo va a hacer que nosotros no pensemos bien, por ejemplo, cuando estamos enfermos y agrandemos los síntomas. El miedo hace que se induzca en nosotros un estado de sugestión muy intenso. Lo vemos, como te digo, claramente en los enfermos. Agrandan muchas veces sus síntomas creyendo que son más graves de lo que en realidad lo son. Es por eso que suelen deprimirse y su sistema inmunológico se va debilitando. Y esto puede provocar que su enfermedad realmente se agrave. Si nosotros trasladamos esto a la situación de pandemia que estamos viviendo, te das cuenta que es muy importante que nos liberemos del miedo para que este miedo no domine nuestros pensamientos ni nuestra conducta. Vamos a repasar la técnica del tapping que nos permite eficaz y efectivamente liberarnos de las emociones negativas.
lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con esa emoción y con el pensamiento consecuente que nos surge cuando sentimos, por ejemplo, miedo. Puede ser, por ejemplo, miedo de enfermarnos, miedo de contagiarnos el virus, miedo de morirnos por el virus. Vamos a trabajar el miedo de contagiarnos el virus. Recordemos que comenzamos a tapear golpeando en el punto de karate. Y entonces decimos, el miedo que siento de contagiarme el virus. 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 Inspiro por la nariz y exhalo por la boca. Repito esta secuencia todas las veces que yo crea necesarias hasta que siento internamente una relajación. Y luego necesitamos inducir pensamientos positivos y cambiar la polaridad de la emoción para inducir un estado anímico que sea positivo. Podemos, por ejemplo, decir como afirmación, como pensamiento positivo, puedo aprender a tranquilizarme para estar en paz, puedo aprender a ser valiente para enfrentar esta situación, puedo aprender a confiar en la vida. Yo voy a decir esta última idea y entonces volvemos a repetir el ejercicio comenzando por el punto de karate. Y digo, a pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. A pesar del miedo que siento, puedo aprender a confiar en la vida. Inspiro por la nariz, suelto el aire por la boca. Y repito todas las veces que yo crea necesarias para comenzar a sentir ese bienestar, ese estado anímico positivo
que es el que nos va a ayudar a enfrentar esta situación de crisis que estamos viviendo y va a evitar que nos enfermemos. Espero que te haya gustado el video, que te sea útil y si es así, compartilo con otros. Nos vemos en el próximo. Te mando un abrazo muy fuerte. Chao, hasta el próximo.